Muy buenas tardes a todos ustedes. Este es su canal de YouTube Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales. Y doy gracias a nuestro Abba eterno, glorioso, por concederme este tiempo de poder hacer Esta grabación es para quizás hacer una reflexión o hacer un comentario de lo que muchos en YouTube hablan sobre este personaje Francisco Begoglio, no sé cómo se pronuncia el apellido de este personaje. Lo denominan el Papa de la doctrina católica romana. Viene de la doctrina greco-romana este contexto. Bueno, voy a referirme específicamente a él, pero hacer un comentario sobre todas estas doctrinas que se levantaron, ¿no es cierto?, de mucho antes. Estamos hablando dentro del pueblo de nuestro Padre, dentro de su pueblo Israel. Habían también varios contextos o doctrinas corrientes doctrinales que sostenían, ¿no es cierto?, su pensamiento, su parecer sobre la Torá. Es por eso que en la época de antes de nuestro Melech, antes que fuese introducido en el mundo, habían varias corrientes y dos que eran bien, ¿no es cierto?, notorias, que eran los Hillel y Shama, tiene otro nombre y disculpe que no lo pueda pronunciar. Pero eran dos corrientes, una era farisea y el otra era saducea. Y habían otras corrientes más dentro, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y estas enseñaban, ¿no es cierto?, conforme a esta ideología, a este contexto, a lo que ellos, ¿no es cierto?, pensaban que así debería ser. Pero la escritura, los sagrados escritos nos enseña y nos trae a la luz para distinguir a todos estos, para distinguir, ¿no es cierto?, y observar bien los frutos y compararlos con las escrituras, porque las escrituras, ¿no es cierto?, es clara. Ahora, muchos de estos contextos también sacaron sus propias Biblias, basado, ¿no es cierto?, en el original. El original es los pergaminos, todos los registros establecidos, ¿no es cierto?, desde el inicio de la creación. Estamos hablando los libros que le fueron concedidos a Moisés, le hablan el Pentateuco, que es en griego. No, son los 5 libros entregados por nuestro Padre a Moisés. También están los salmos y están las palabras profetas, los profetas. Entonces, de esa base, de ese original, se levantaron muchos contextos religiosos, muchos. Y ¿por qué digo contexto religioso? Porque muchos estos, ¿no es cierto?, dentro si nosotros vemos las escrituras, ¿quién ingresa por Adán? Ingresa por Adán el príncipe de la potestad del aire. Entró por Adán, ¿no es cierto?, la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que es un personaje y aparece en las escrituras. Y bueno, y este personaje enseñó cosas que no son conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino que enseñó cosas en relación a hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Padre. Él era enemigo de nuestro Padre. Es una creación
que quiso, ¿no es cierto?, hacer cosas que no corresponden y él fue expulsado y se transformó en oscuridad y en la muerte. Y ese personaje entra, ¿no es cierto?, en Adán y le empezó a enseñar, ¿no es cierto?, las instrucciones del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólica. Y le fueron abiertos los ojos y se conocieron. El enemigo colocó, ¿no es cierto?, codicia y deseo sobre este personaje, sobre, mírame a mí, mira que soy hermoso, soy atrayente, soy un seductor. Sedujo a Eva. Y por eso se produjo, ¿no es cierto?, el resultado que vemos en Adán y Eva. Entonces, todos los hombres nacen en esa condición. ¿Me entiendes? Entonces, no me extraña, entendiendo que los hombres todos empiezan a nacer. Por eso nuestro Padre determina en el tiempo, ¿no es cierto?, de Noé, raer al hombre. Me arrepiento de haber creado al hombre. Pero halló gracia en Noé. Nuestro Padre es compasivo y misericordioso. Halló gracia en Noé. ¿Qué es lo que halló en Noé? Obediencia. ¿Qué es lo que halló en Noé? Oía y hacía. ¿Qué es lo que halló en Noé? La vida, la perfección. Porque así dice la Escritura, perfecto en Noé, justo y perfecto en su generación. Con Elohim caminó Noé. Entonces, habían excepciones, sí, como Noé, y después vemos nosotros la línea, pero la gran mayoría de los hombres obedecían, ¿no es cierto?, a este personaje. Y este personaje enseñó muchas cosas a los hombres. Le enseñó la brujería, le enseñó la maldad, le enseñó, ¿no es cierto?, cómo engañar. Él enseñó, de ahí viene todo. Y levanta, ¿no es cierto?, doctrina. Y durante mucho tiempo levanta doctrina. ¿Vio que Faraón tenía sus magos? ¿Ah? Faraón tenía, ¿no es cierto?, sus séquitos, pero de maldad. Y cuando Moisés fue a hablar con él para que Faraón dejase salir a su pueblo de Egipto e ir al desierto porque nuestro padre lo quería así, ¿qué hicieron estos hombres? Igual trajeron, ¿no es cierto?, y convirtieron, ¿no es cierto?, sus báculos en serpiente, pero la serpiente de nuestro padre se comió a las demás. Hizo muchas cosas nuestro Padre por causa de su pueblo para que sea librado y sea, ¿no es cierto?, libertado de la cautividad. Ya, todos los pueblos de alrededor, de cuando nuestro Padre introduce, ¿no es cierto?, la simiente de un pueblo a través de Abraham, en Isaac te será llamado, ¿no es cierto?, la descendencia, y el cumplimiento fue en Jacob. Y Jacob viene en las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus se introducen, ¿no es cierto?, por un hambre, y eran 75 personas la familia de Jacob, y son introducidos en Egipto. Vivieron, ¿no es cierto?, bien durante varios años, más de 100 años vivieron bien. Hasta que murió ese faraón, y después el faraón restante desconoce, ¿no es cierto?, a José y al pueblo, y empieza, ¿no es cierto?, a imponer. Y vivieron 200 años terrible en esclavitud y eran explotados. Nuestro Padre los sacó de ahí. Y establece, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, las instrucciones de nuestro Padre para con su pueblo. ¿Dónde está registrado eso? En el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo, ¿no es cierto?, 24. Y vemos en el capítulo, ¿no es cierto?, en el capítulo 20, sobre las cláusulas, ¿no es cierto?, para con su pueblo, nada más que para con su pueblo, nadie más, sino que solamente para con su pueblo, y también para todos aquellos, los extranjeros que siguieron al pueblo de Israel, que habitaban con Israel en el desierto, nuestro Padre los consideró.
pero nuestro Padre también los definió cuando, ¿no es cierto?, había que celebrar sus fiestas solemnes. Para celebrar Pesaj, cuando le empieza a enseñar, en el capítulo 12 de Éxodo, le empieza a enseñar, ¿no es cierto?, el mes, empieza a enseñar, ¿no es cierto?, las lunas nuevas, empieza a enseñar toda, ¿no es cierto?, la revelación para con su pueblo Israel. Ahora, sin duda su pueblo Israel no permaneció en este compromiso, sin duda, porque la condición, ¿no es cierto?, del hombre, vuelvo a reiterar, viene, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, que ingresa, ¿no es cierto?, la maldad. Y esa es la condición del hombre. Pero nuestro Padre se presentó delante de su pueblo. Se presentó delante de su pueblo. Miren, en el capítulo 20, verso 1. Y habló nuestro Padre todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí se presenta, porque tampoco lo conocía su pueblo, pero se presentó. Y en el capítulo 24, bueno, vienen los 10 mandamientos, son las 10 instrucciones que obedecen a una cláusula de compromiso. Las cláusulas, ¿no es cierto?, del compromiso. ¿Por qué? No tendrás dioses ajenos. Porque en Egipto, ¿no es cierto?, les fueron transmitidas muchas cosas que aprendieron todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que eran, ¿no es cierto?, perversas, que eran de las tinieblas. No tendrás dioses, estamos hablando de dioses, porque tenían, ¿no es cierto?, y al día de hoy nosotros vemos que todos, ¿no es cierto?, tienen diferentes, creen en un personaje, ¿no es cierto?, para que le solucionen las cosas rapidito. Tienen otro para otras cosas, un montón de dioses. No, no es nuevo, esto estaba en la antigüedad y ahora se manifiesta. ¿Ok? Y dice, habla de todas las instrucciones de la cláusula, de este compromiso para con su pueblo. Entonces en el verso 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo, ¿no es cierto?, los relámpagos, el sonido, la bocina, el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable nuestro Padre con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino nuestro Padre. Y aquí vienen detalles sumamente interesantes. Detalles para probarlos. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no desobedezcas. ¿Por qué? ¿Cuál era el mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Para que no desobedezcas. El pecado es la transgresión a las instrucciones. Ya. Entonces, nosotros seguimos viendo, ¿no es cierto? Y aquí vienen todas las instrucciones. Cuando dice leyes sobre los esclavos, son instrucciones. Son instrucciones. Mandamiento, instrucciones. Y esto, ¿no es cierto?, se materializa en el capítulo 24, cuando nuestro Padre dijo a Moisés: sube ante mí tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a mi presencia, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de nuestro Padre y todas las instrucciones, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras, todas las instrucciones que nuestro Padre ha dicho. Y Moisés escribió todas las instrucciones de nuestro Padre, las cláusulas, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Nadie más. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz, sobre un compromiso, sobre, ¿no es cierto?, empezar a relacionarse. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto de este compromiso y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que nuestro Padre ha dicho, las instrucciones, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que nuestro Padre ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Con su pueblo. Con su pueblo. ¿Ya? Y quiero, ¿no es cierto? Si nosotros ahora nos vamos, ¿no es cierto?, al cumplimiento de esto, porque de tal manera nuestro Padre, ¿no es cierto?, amó,
y aquí está hablando sobre amó a todo el mundo, pero primeramente para con su pueblo, para con su pueblo. Y en el libro de los Hechos capítulo 10, nuestro Padre cumple la promesa, ¿no es cierto?, para con los extranjeros. Pero los extranjeros no es que no, que si tú podías hacer cualquier cosa. No, porque Cornelio en esa época, si ustedes leen bien el capítulo 10 del libro de los Hechos, nuestro Padre prepara todo este encuentro, tanto para el apóstol Pedro y para la familia Cornelio, porque Cornelio era temeroso, respetuoso, amaba, ¿no es cierto? Y sin conocer, él guardaba el día de reposo, sin conocer a nuestro Padre. Y nuestro Padre se manifiesta a él y le abre la puerta a los extranjeros. Ya. Quiero hablar sobre el cumplimiento de la obra del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Padre. ¿Qué importancia tenía? De mucha importancia. Porque muchos andan hablando por ahí sobre toda esta doctrina, ¿no es cierto? Y dicen una y otra cosa. Lo más importante que nuestro Padre vino para el cumplimiento de su voluntad es para poner término a las obras que entraron por Adán, a ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. A darle término. Y también vino a darle término a los oficios sacerdotales que nuestro Padre estableció en el principio en un nuevo pacto. Por eso nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, su unigénito, antes de ir al sacrificio de la obra gloriosa, juntó a sus discípulos y les dijo, ¿no es cierto?, miren, este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed de él. Levantó la copa y dijo, esta es la copa en mi sangre, la copa del nuevo pacto, lo que se dijo ya un pacto, ¿no es cierto?, con su pueblo, pero ahora un nuevo pacto, beber de ella. ¿Cuál era la importancia de esto? Porque ya se hizo un pacto, ¿no es cierto?, para obedecer, un pacto de obediencia, porque recién lo leímos. Y el pueblo respondió, y obedeceremos. Ya, y se produjo este pacto. Ahora aquí este pacto es nuestro Padre llamando a todos a la obediencia para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna, porque el hombre estaba en una condición grave, en condenación y en juicio eterno, porque el condenado y el que había sido enjuiciado entró por Adán y vino a morar, ¿no es cierto?, en la vida que está en la sangre, en el alma. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, su propósito era por causa de la condición del hombre, una condición, ¿no es cierto?, de juicio y de oscuridad, porque moraba de dentro del hombre las tinieblas, moraba dentro del hombre la oscuridad. Este personaje, ¿no es cierto?, que es en la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Motivo. Por eso nuestro Padre envía a su Hijo al rescate de los hombres por su grande amor, porque de tal manera Él tuvo misericordia de todos los hombres. Se cumple esto y viene todo el proceso, ¿no es cierto?, que nosotros vemos después de la resurrección, la venida del Ruaj sobre los discípulos, los 120 que aparecen en el libro de los Hechos. Y sigue la historia, ¿no es cierto?, y sacrifican a todos los apóstoles, la gran mayoría los mataron por causa del mensaje. Pero ojo, la escritura dice bien claro, la escritura está registrado en el libro de Juan, para que pongan atención y lo vamos a leer, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, porque de tal manera, y aquí está hablando nuestro Melech, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna.
Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha obedecido el mensaje, porque no ha obedecido el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, ojo, y empieza a identificar, y esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron su condición, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo lo que había en el hombre era maldad, todo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. ¿A quién aborrece? Al Hijo de nuestro Padre. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. No, yo quiero estar bien aquí y no me digan nada. Mas el que practica la verdad viene a la luz conforme al propósito de la voluntad de nuestro Padre, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ahora en la voluntad de nuestro Padre. Ya, para que no se pierda más le sea concedido, porque la eternidad, la vida y la eternidad la perdieron allá en Adán. Se perdió y todos los hombres nacieron en base a esa condición. Es por eso que nuestro Padre envía a su Hijo de tal manera que Él amó a todo el mundo. Ya. Sigue la historia y sigue la historia. Si nosotros vemos aquí las escrituras y podemos llegar hasta el libro, ¿no es cierto?, de Revelaciones, de lo que está escrito y profetizado, de lo que va a suceder hasta el día de hoy. Pero aquí no aparece la historia, ¿no es cierto?, en el cual en el año 70 fue destruido la casa de nuestro padre porque nuestro Mele dijo. Porque todos hablaban sobre este edificio. Y nuestro Meles le dijo, ¿no es cierto?, ven este edificio, la hermosura, todo lo que tiene su gloria. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y yo reedificaré. ¿Qué está reedificando? Un nuevo tabernáculo, una nueva habitación. ¿Dónde? Aquí adentro, porque lo dice ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada aquí. Por eso el apóstol dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo, sois casa, habitación de nuestro Padre y de nuestro Meles por medio de su Ruaj? Y lo dice la Escritura. Ya. Después del año 70, ¿no es cierto?, que vemos que fue destruido por un general Tito y se cumple lo que nuestro Padre. Y pasan los años y pasa el primer siglo, pasa el segundo siglo, pasa el tercer siglo, pasa el cuarto siglo. Aparecen en la historia, ¿no es cierto?, muchos personajes. Y aparece Constantino en la historia. Ese tal Constantino, ¿no es cierto?, como era un emperador y él quería unificar y quería que hubiese nomás un solo, ¿no es cierto?, un solo credo, como le ponen ellos. Y muere Constantino y se divide el imperio de Constantino. Y aquí aparece en medio de esta situación, si nosotros nos metemos a la historia, yo la estoy, ¿no es cierto?, simplificando, acotándola para poder, por causa del tiempo, aparecen, ¿no es cierto?, estos personajes que son los llamados papados. ¿Ah? ¿Cuál fue el primero conforme Gregorio? Todos estos papados, ¿no es cierto?, gregorianos. Gregorio primero, Gregorio segundo, Gregorio tercero, cuarto, quinto, porque así se empiezan, y ellos empezaron a inventar su propia doctrina. Pero ¿qué hizo Constantino? Dijo, estos son los apóstoles y empezó, ¿no es cierto?, a llamar, a colocarlo acá, ¿no es cierto?, como San Pablo, San Pedro, San. Sobre todo el sangoloteo que había dentro de él, una realidad totalmente perversa, y empieza, ¿no es cierto?, a manifestarse este contexto doctrinal, un contexto
doctrinal, ideológico, de querer imponer. Por eso le llaman, no es cierto, una iglesia católica. Católica es universal, una sola. Eso es lo que siempre pretendieron ellos. Entonces, pero si nosotros vemos en las Escrituras, todos estos personajes no obedecían a la voluntad de nuestro Padre glorioso, sino que empezaron, ¿no es cierto?, a hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo que nuestro Padre le habló a su pueblo? ¿Y qué dijo nuestro Melech por causa de aquello, ¿no es cierto?, que se decían que eran, pero no eran? Y si nosotros vemos en el capítulo 23 del libro de Mateo, hablando nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, su unigénito, diciendo así. Esto viene desde antes, ojo, porque este espíritu se empieza a repetir en generación y a manifestarse de diferentes formas. Pero pongan atención. Entonces habló nuestro Meles a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan conforme a la Torá, porque aquí no lo completaron, así que todo lo que os digan conforme a la Torá, hacedlo y guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué obra hacían ellos? ¿Qué obra hacían ellos? Las obras, ¿no es cierto?, de Balaam y las obras de los Nicolaitas que aparece acá en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y escuchen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, como le dicen ahora, ¿no es cierto?, que los llamen padre, padre, ¿vio? Si de allá viene. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, no, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de nuestro Padre, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, las instrucciones. Dejáis el mandamiento, la justicia, la misericordia y la obediencia. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, que para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas, fariseo hipócrita, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Quiero llegar hasta ahí porque sigue el relato. Y esto nosotros vemos ahora igual. Vemos que estos personajes que son, ¿no es cierto?, que se van mutando y se mutaron, ¿no es cierto?, en un contexto ideológico católico romano para imponer. Como bien dice aquí, ¿no es cierto?, siempre se mostraron, ¿no es cierto?, y la historia, si hemos visto películas y nadie quiere escuchar, hemos visto, ¿no es cierto?, series sobre esta situación y eran perversos, eran pero inmundos. Muchos de estos, ¿no es cierto?, se transformaron en homosexuales. Empezaron, ¿no es cierto? Es por eso que ahí en Romano aparece, en el libro de la carta a los dispersos en Roma. Para allá fue enviado el apóstol. ¿Ustedes creen para anunciarle a los romanos? No, fue enviado a los dispersos, a todos los que fueron, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, los dispersos que estaban en Roma. Entonces, este contexto ideológico que aparece, ¿no es cierto?, y hay muchos contextos, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones, y entre ellos los católicos, los evangélicos pentecostales, y una montonera de ramas de los evangélicos pentecostales, que no obedecen los mandamientos de nuestro Padre. Pero todos usan un nombre algo así como parecido, pero no es. Y aquí hay un detalle sumamente importante de poner atención con mucho, ¿no es cierto?, paciencia, porque nuestro Padre no ordenó cambiar un nombre. Y este contexto obedece, ¿no es cierto?, y empezó a cambiar los nombres. Porque el nombre de nuestro Padre, y voy a hacerlo, no es Dios, es un nombre greco-romano que viene de Zeus, Dios Zeus, de los dioses grecos romanos. El nombre que le pusieron acá y que aparecen en también estas Biblias, en todo, por generación y generación, Jesucristo, pero no corresponde. Entonces levantaron una doctrina como del reemplazo, que nació 400, 700 años después. La doctrina del reemplazo. Una doctrina como que de ellos nació, ¿no? Y levantaron, ¿no es cierto?, ídolos, y levantaron a una tal, ¿no es cierto?, que le llaman María, con una guagua, pero ella es Semirame y es Tamuz. A eso obedece este contexto, a Semirame y a Tamuz. Tamuz nació para las fechas, ¿no es cierto?, que celebran, pero nuestro Melech no nació para las fiestas de las cabañas, para la fiesta de las cabañas. Pero nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, no se llama. Le pusieron esta doctrina le puso estos nombres. Y esta doctrina, ¿no es cierto?, le pusieron también que el apóstol Pedro, que él había sido enviado. Mentira, nunca salió de Israel, de Jerusalén, el apóstol Pedro. Y esa estatua que tienen allá, ¿no es cierto?, no es el apóstol Pedro, es Mercurio. ¿Ah? Y vayan a investigar, y hay que investigar. Y todos estos se visten en la actualidad, ¿no es cierto?, con unas vestiduras que tú las ves, ¿no es cierto?, pero son sucios, son oscuros por dentro,
Si nosotros tienen que ver la historia. Pero ahora lo más sorprendente para con ellos, porque el que es verdadero, el que ha reconocido el reino de los cielos, ya ha reconocido por medio del mensaje del unigénito Hijo de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach, se le concede, ¿no es cierto?, nacer de nuevo. No por medio de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, a través de la obediencia, a través de la obra del sacrificio de su Hijo amado, y a través de eso, cierto, que Él fue sepultado, pero Él fue resucitado. Entonces, lo más sorprendente de todo esto, que este mismo personaje que ahora lidera, ¿no es cierto?, como que está puesto ahí, un jesuita, que está puesto ahí gobernando este contexto, empiece a hablar en contra. Y si usted se mete a YouTube, métase a YouTube y coloque ahí los comentarios del Papa, ¿no es cierto?, sobre Jesús, y le van a aparecer todo lo que sale y está grabado. Y empieza a hablar contra de Jesús. Está bien, está bien, porque ellos levantaron un nombre que no corresponde, una doctrina que usaron, ¿no es cierto?, los nombres que usaron, ¿no es cierto?, pero no son. Entonces, para el que habla, no me preocupa eso, no. Ellos son, ¿no es cierto?, ellos están destinados, ¿no es cierto?, a la condenación eterna, porque levantaron una doctrina engañosa. Si es cosa de verlo por los frutos. Y aquí dice sobre, ¿qué voy a volver a leer? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, los mandamientos. ¿Y qué dicen los mandamientos? Es por eso que hay que revisar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ahora vámonos allá a Éxodo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Escribieron una Biblia conforme a sus doctrinas. Sacaron, ¿no es cierto?, conforme a su doctrina. Y habló nuestro Padre todas estas palabras diciendo: yo soy vuestro Padre Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es una actitud de darle la espalda, que si tú haces, ¿no es cierto?, y levantas dioses, ¿no es cierto?, eres un enemigo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que todas estas instrucciones. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente a nuestro Padre al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿A qué equivale el día de reposo? El Shabbat, sábado. Pero ellos no lo hacen, no. La rebelión, la desobediencia. Entonces, es un contexto engañoso. No matarás. No. Y aquí, miren, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la sierva, ni la criada, ni el buey, ni el alma, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si yo me aboco esto, porque después viene un montón de otras instrucciones sobre las comidas, pero si me aboco a esto, que es fundamental, ¿por qué este contexto no obedece? Porque ellos dicen no, que ellos son la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la voz de qué? Ah, ya, ahora entendamos. Sí, la voz de su Dios. No la voluntad de nuestro Padre eterno por medio de su amado Hijo.
Sí, ellos obedecen a su Dios. ¿Y cuál es el Dios de ellos? ¿A quién llaman reina del cielo? Investiguen, investiguen. Y ahora último medio escándalo que hubo, ¿no es cierto? Porque este papa sacó, ¿no es cierto?, esta imagen de Moloch y lo colocó ahí en el Coliseo romano. Y se produjo, ¿no es cierto?, tremendo escándalo porque lo hicieron. Y hay muchos de su mismo contexto que no están de acuerdo con este personaje. Pero es un problema de ellos. Porque si no se arrepienten y no reconocen al Elohim glorioso verdadero, todos perecerán en condenación. Porque el mensaje es arrepentido porque el reino de los cielos ha acercado. No es arrepentido porque tienes que obedecer un contexto católico romano o un adventista o un testigo de Jehová. No, para que tú reconozcas a nuestro Padre por medio de su Hijo y seas, ¿no es cierto?, renacido para obedecer, para que seas instruido en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te dará la libertad. ¿La libertad de quién? De este personaje que está en el hombre y que lo lleva a hacer todas estas cosas. Es por eso que lo más, yo estoy haciendo esta reflexión, por causa que es lo más, es contradictorio que este mismo personaje que él gobierna y que levantaron una doctrina, que ellos decían que la doctrina, ¿no es cierto?, esa es la verdadera. Si tú la revisas, revísala. El que es verdadero, ¿no es cierto?, no hace cosas. Y si nosotros vemos la historia de estos papados que se llaman papados que viene de padre, no, y al fin y al cabo ellos se llaman, no pueden reemplazar. Hay un espíritu, ¿no es cierto?, que quiso colocarse sobre nuestro Padre. Es el mismo espíritu que opera en ellos. Pero ellos obedecen a su Dios y obedecen a Jesucristo como Hijo de Dios. Y colocaron en la escritura la asunción de la madre, y no aparece aquí en las escrituras, pero ellos la añadieron, ¿vio? Ellos sí la añadieron para justificar su doctrina. Entonces no es creíble lo que ellos dicen, porque este mismo personaje empezó a hablar en contra de Jesucristo, diciéndolo que Jesucristo en su sangre corría sangre pagana. ¿Vio este espíritu desacreditando la obra del sacrificio? Pero desacredita a sí mismo. Se está desacreditando su mismo contexto. Porque a nuestro Padre no lo pueden tocar y a nuestro Melech tampoco. Porque aquí dice en Romanos capítulo 6, en el libro a los dispersos en Roma, en el capítulo 6, por eso que hay que conocer, y nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros, conocer bien. Conocer bien. Pongan atención. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de la desobediencia sea destruido a fin de que nos sirvamos más a este personaje, porque el que ha muerto ha sido justificado de la desobediencia, y si morimos con Mashiach creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea. ¿Vio? Entonces este personaje a nosotros no nos toca. Lo más contradictorio que este mismo personaje, ojo, como le llaman a este el cura, este papa, empieza a hablar de su misma doctrina. Porque nuestro Melech, su nombre glorioso y sublime, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Abba eterno, sentado a su diestra. Lo que más le molesta al enemigo, porque él quería tomar ese lugar sobre nuestro Padre y no sabe que es una creación. Nunca entendió que es una creación, que se le fue concedido poder y autoridad, sí, pero cuando quiso sobrepasar el poder y la autoridad, fue expulsado del reino de los cielos. Se transformó en muerte y en tiniebla, en oscuridad.
Entonces, lo más contradictorio de este personaje es que empieza a hablar de sus propios personajes que levantaron ellos. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Nuestro Padre Eterno no se relaciona con ninguna doctrina ideológica corporativa. Nuestro Padre Eterno no se relaciona con ninguno de ellos, pero sí con aquel que, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, reconoce, porque el arrepentimiento es una decisión, es una determinación, y reconoce por medio de su Hijo amado a nuestro Padre eterno, porque nuestro Padre a Él lo envió, a Yahshua HaMashiach, a través de la obra del sacrificio. ¿Para qué? Para vencer, para darle término a este que entró por Adán en los hombres. Y sacar, por eso habla sobre la espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, el espíritu y el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ahí, ¡pum!, para poder sacar. Aquel que reconoce nuestro Padre hace una operación espiritual en nosotros para darnos libertad. Por eso le dice a su pueblo, nuestro Melech le dice a todos los hebreos que habían creído, a todos sus conciudadanos: si vosotros permanecéis en lo que yo te digo, vas a transformarte en un discípulo, que vas a aprender, yo te voy a enseñar. Y conoceréis la verdad, y la verdad te dará libertad. Y todos esos reaccionaron. ¿Pero cómo? Si nunca hemos sido esclavos. Y nos reconocieron que fueron esclavos de toda su... En Egipto fueron esclavos. Y vivieron en esclavitud en el tiempo de los jueces después de Josué. Eran cautivos y hasta el día de hoy fueron intervenidos, y acuérdense que ellos fueron dispersos, fueron llevados cautivos por rey Nabucodonosor por su desobediencia y su rebelión. Nuestro Padre los corrige. 70 años estuvieron en Babilonia. ¿Vio? Y no hemos sido esclavos de nadie. No, porque ¿quién estaba hablando ahí? El enemigo, la rebelión. ¿Por qué? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Estaba hablando, ¿no es cierto? Ellos amaban más lo que tenían que la verdad que venía a la luz, el Hijo de nuestro Padre, para que todo aquel que le obedezca no se pierda más, tenga vida eterna. Porque esa condición que ese que estaba rechazando iba directo a la condenación al infierno, al Seol y al abismo. Entonces, por eso quiero decir, y hago, ¿no es cierto?, esta reflexión, que este mismo personaje, como también los testigos de Jehová, si usted los escudriña, no reconocen a Yahshua, no lo reconocen. Ellos son los testigos de nuestro Padre, pero de Jehová. Es una doctrina que no es verdadera. Es una doctrina, por los frutos los vamos a conocer. Sí, se nota. Los adventistas, ¿no es cierto?, se jactan porque guardan el día de reposo, pero si tú empiezas a ver bien toda la escritura, no obedecen. Usan esto, usan un nombre que no corresponden, usan una doctrina, pero no conocen el reino de los cielos, no han nacido de nuevo, no tienen la vida de la sangre del Mashiach en sus vidas, no tienen, ¿no es cierto?, una vida nueva, como dice el apóstol: hermanos, ya no vivo yo, sino que la vida del Mashiach vive en mí. ¿Vio? Y no entienden. Entonces, vuelvo a reiterar que este contexto, que es un contexto corporativo ideológico, ¿no es cierto?, que el que ha durado más porque fue profetizado, ahí está en el libro de Daniel, ese es este reinado, ¿no es cierto?, esta potestad, es la que más ha durado, sí. ¿Por qué? Porque habla sobre las piernas, ¿no es cierto?, sobre una imagen ha dado Nabucodonosor. Y nuestro Padre le entrega la interpretación sobre todos estos imperios que iban a haber. Y este es el que ha durado más. Pero ya viene la hora de la venida de nuestro Melech. Y ha durado más por la voluntad de nuestro Padre.
Sí que si ellos hablan de Dios, no sé a qué Dios se refieren. Si ellos hablan de Jesucristo, no sé qué personaje se refieren, porque son levantados conforme a una doctrina greco-romana. Y la doctrina greco-romana no es verdadera, no es legítima. No, no es. Entonces, si este personaje habla de su propio, ¿no es cierto?, de su nombre levantado Jesucristo, está hablando de Tamuz. Y si dice que en Tamuz corría, ¿no es cierto?, sangre pagana, sí, está bien lo que está diciendo, porque en Tamuz corría sangre pagana. Semiramis también, que le pusieron ahí, la colocaron como Miriam, como la madre, y no es así. Porque partiendo por una imagen, ya están haciendo las cosas incorrectas. No te harás imagen, ¿vio? Entonces es fácil de poder distinguir. Así que ellos mismos se atrapan los pies, se atrapan, ¿no es cierto?, en sí mismos. Pero para nosotros no es lo más importante, ¿no? Lo más importante de nosotros es obedecer, avanzar en la voluntad de nuestro Padre, crecer, ser perfeccionado, ser capacitado, apto para el reino de los cielos, para sentarnos a la mesa juntamente con nuestro Melech en las bodas del Cordero. Lo demás, por eso digo yo que esto es como contradictorio, un poco para la risa, que este mismo personaje hable de sí mismo. Ahí sí que le creo que está hablando, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Sí, está bien. Porque el Hijo de nuestro Padre, unigénito glorioso, ha resucitado y está sentado a su diestra y está en la Escritura. Entonces lo demás, porque la sangre gloriosa de nuestro Melech, la sangre gloriosa, gloriosa, pura, sin mancha, resucitó, el enemigo no pudo retener, pero antes que fuese levantado, le arrebató las llaves de la potestad del imperio del Seol y el abismo, y es por eso que nuestro Melech aquí dice, yo tengo las llaves del Seol y el abismo, a mí se me ha dado toda potestad, ¿vio? Así que ese contexto, si a mí me preguntan, para nada sirve, para nada. Así que esta reflexión, ¿no es cierto?, cabe para que nosotros también aprendamos un poco a observar las Escrituras. Todos los hijos de nuestro Padre, los que han nacido de nuevo, que le han reconocido y han renunciado a este mundo y se han crucificado y se han sepultado y han sido resucitados mediante la vida de la sangre del Mesías, son los verdaderos. Los demás viven doctrinas metodológicas que son animal, carnal y diabólica. Y si hablan de sí mismos, es un problema de ellos. Ellos verán. Nuestro Padre tenga misericordia de todos los hombres. Un gran saludo y que estén todos bien.